un señor de Cincé que vino nombrado por el departamento de Bolívar. En ese entonces estuvo trabajando hasta el año 1888, cuando se da la Guerra de los 1000 días, del cual también vamos a hablar. Otro hecho histórico que tiene que ver con la historia o casos importantes o relevantes fue la primera corraleja que se dio aquí en Palmito. Fue, según mis abuelos o según nuestros abuelos, esta primera corraleja con toros de diferentes dehesas de la región ocurrió en el año de los 38. Decían nuestros abuelos que la fecha era muy conocida porque era el año de los 38, o sea, 1888. Más tarde estas fueron suspendidas cuando en el año 1888 ocurre otro caso bastante relevante, como la Guerra de los 1000 días. Una guerra en que el Partido Liberal y el Partido Conservador se enfrentaron y no querían de presidente a un señor San Clemente, que al fin de cuentas fue el presidente de ese entonces. Por el Partido Conservador se formó una guerra entre liberales y conservadores, la cual terminó en el año 1903. Esto trajo como desventaja la desaparición de un departamento de Colombia, como fue la ciudad de Panamá o el departamento de Panamá, que perdió Colombia porque Estados Unidos veía que mientras nosotros estábamos peleando internamente, ellos se apropiaron de la zona del canal y, usurpando con ese gran poder, perdimos a esa gran tierra que hoy es una nación bastante comercial y poderosa. Sigue la historia y es cuando en el año 1912 ya llegan aquí a Palmito personajes diferentes en el hablar, personajes diferentes hasta en el color. Eran bastante blancos, como se dice por acá costeñolmente, colorados. Fueron los llamados turcos. En el año 1912 llegaron los turcos y ya entran a formar parte de la gente de Palmito y cambiaron sus nombres. Algunos, por ejemplo, los Bejay cambiaron por Fernández. Vinieron muchos personajes con apellidos como los Soter, los Ayud, los Weiser, los Elías, en fin, eran tantos y tantos los turcos que llegaron a estas tierras. Después de esto ocurrió en el año 1921 y en el año 1939 dos incendios, el uno primero y el otro en
el 39, que acabaron con la calle que más tarde llamaron la calle del Quemado. No se acuerdan ustedes de eso, ¿no? Tampoco. La calle del Quemado se quemó desde el mercado hasta lo que es hoy el parque o la casa frente a la policía, el edificio de Osvaldo Bertel. Esto fue remodelado nuevamente y nuevamente se incendió cuando aquí habían los mejores almacenes de Sincelejo, venían a comprar aquí a los almacenes de Palmito. Venían recuas de animales de Sincelejo a comprar aquí. Nos surtíamos de Lorica y de Tolú cuando no había vías sino intransitables. Después ocurre el último incendio en el año el 13 de abril de 1948, cuando los liberales incendian el barrio abajo en represalia por la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado este personaje en la ciudad de Bogotá, ese día 9 de abril de 1948, a la 1 de la tarde. Aquí en Palmito se conoció la noticia a las 4:15 de la tarde. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Ahora una noticia se da en Bogotá y a los 2-3 segundos se conoce la noticia aquí. Esa vez se conoció la noticia 1, 2, 3, 4, a las 3 horas y tantos minutos. Bueno, qué bueno lo de la tecnología del internet. Otros hechos importantes, se dio una violencia aquí en el país de más de 5 años. Se acabó esa violencia cuando vino un general llamado Gustavo Rojas Pinilla y el 13 de junio de 1953 le da golpe de Estado al Partido Conservador, se adueña del poder, pero más tarde se convierte en dictador y también fue derrotado por el Frente Nacional, o sea, por liberales y conservadores que se unieron para formar una clase de gobierno que se llamó, repito, Frente Nacional. Y de allí para acá ya hemos venido evolucionando políticamente hasta hoy. Ahora viene la parte de las manifestaciones de riesgo, desastre o emergencias vividas en mi territorio. ¿Cuáles eventos naturales o socionaturales extremos como vendavales, sequías, tormentas eléctricas, sismos, deslizamientos, incendios forestales se han presenciado en el municipio? Que Palmito fue escogido por la divina providencia y ha gozado de todos los privilegios de la madre natura, porque ha sido un pueblo que, si bien ha tenido sus crisis, se debe a lo que acarrea el tiempo, lo acarreado por el tiempo. Por ejemplo, ha habido veranos intensos, vendavales, y también ha habido terremotos, pero han sido someros, han sido solamente simples, pues no han causado
daños allá en grande. Solamente se tiene recorderis de un sismo que ocurrió en el año 28 de agosto de 1942, cuando ese sismo destruyó varias habitaciones aquí en el pueblo, que en realidad eran de techo de bahareque, construcciones de madera. Fueron fáciles de arreglar, no existía la mampostería como ahora. Y decirle pues que las gentes, más que todo el campesino, se ha acostumbrado a vivir